Vamos a ver la aplicación del cálculo integral para calcular el área que se acota entre dos curvas. Ya habíamos visto área por la curva de una función, pero aquí el problema que queremos determinar es determinar el área que hay. Tenemos dos funciones, una está en la parte superior, f de x, la estamos llamando f de x, y una segunda función llamada g de x. Una está arriba de la otra, y no es tanto que queramos calcular el área bajo la curva, sino el área que se acota dentro de ella. Y para ello vamos a lograr lo siguiente. Si observamos para la función f de x, el área de la integral del punto A al punto B siempre nos va a dar, por el teorema, lo que es de la curva hasta el eje de las x, es decir, nos daría toda esta área, la que estamos sobre aquí en verde. Por lo contrario, si solamente utilizamos la función g de x, que es esa que es escrita en esta gráfica, y aplicamos la integral del punto A al punto B, el área sería esta que está debajo. El concepto es área entre dos curvas, o sea, no nos interesa toda esa, tampoco de abajo en la g de x, sino la que se está formando entre estas dos. Si observamos lo que debemos realizar a la función, esta área de f de x, hay que restarle esta área. Tendríamos que borrarle para que de esta forma obtengamos el área entre las dos curvas. Algebraicamente tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Con estas dos expresiones. El área entre dos curvas es esta área que describe esta integral, que es de la función del punto A al punto B. Y aquí lo que hice fue borrarle lo que es el área que describe la función g de x, es decir, restar. Teníamos que restar la integral de la función de A al punto B de la función g de x para obtener el área entre las dos curvas. De acuerdo a las propiedades que tiene la integral definida, como ambas funciones f de x y g de x están dentro del mismo intervalo, esto podríamos quedar, es igual a la integral definida del punto A al punto B, de la diferencia de estas dos funciones de f de x menos g de x de x. De esta forma llegamos a este teorema, que es el área entre las dos curvas, la diferencia de la operación f de x menos g de x. Una observación: ambas funciones que van involucradas en el cálculo del área entre las dos curvas deben ser continuas en el intervalo AB. ¿A qué se refiere? En el intervalo AB, estas funciones no deben tener ningún corte, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos expresiones racionales, que tenemos quizás asíntotas, ¿no? Pero en este caso deben ser continuas. Otra condición igual, una propiedad, que es que la función f de x debe ser mayor o igual a g de x. ¿A qué se refiere esto? Bueno, gráficamente lo podemos describir que la función f de x es la que está por arriba y g de x es la que está por abajo, si lo podemos ver de ese modo, ¿no? De todas formas, aquí se hace el cálculo y veremos un poquito de aplicaciones, unos ejercicios para aplicar este teorema de área entre dos curvas.